en el mundo de las noticias pueden encontrarse, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Pero una serie de movimientos y de novedades y de conocimientos en relación a estadísticas recientes con respecto a diversos aspectos de la producción nacional y de nuestra economía han ido marcando, digamos, una sensación que, si decimos de inquietud, puede ser excesiva, pero sí por lo menos ha agudizado la atención de mucha gente. Estamos con el economista Javier de Aedo, que hace tiempo ya nos dijo que de Argentina solo podían llegar malas noticias. Efectivamente es así, pero no sé si tenía previsto lo que pasó ayer. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, un gusto. No lo tenías previsto lo de ayer, ¿no? No. No lo tenías previsto. Estaba fuera de libreto, ¿no? Sí, absolutamente. No te gusta tampoco comentarlo, ni te interesa demasiado, ¿no? No, creo que no viene al caso. ¿Se comenta por sí solo? Sí, digo, en todo caso puedo tener mi opinión como ciudadano, pero no es relevante mi opinión a nivel público sobre el tema, ¿no? Ahí está. Sí, lo que te puedo preguntar es si este tipo de cosas pueden generar consecuencias económicas. Sí, es probable, por lo menos yo estuve leyendo analistas y comentarios que vienen del otro lado del río y evidentemente estas cosas no son gratuitas, y sobre todo cuando ya hay una relación que no estaba deteriorada en lo personal, estaba impecable en lo personal, pero a pesar de la impecabilidad de lo personal no nos generaba buenos dividendos en lo comercial, o en todos los temas de infraestructura, en fin. Ahora puede llegar a deteriorarse en lo personal. Digo, dependerá de las relaciones personales, quizá no, pero bueno, eso ya es un tema que trasciende mi capacidad de entendimiento, digamos. Claro. Como profesional, ¿qué estás sintiendo últimamente con respecto a las consultas que se te realizan por parte de clientes, empresas? ¿Qué estás sintiendo? Ha empezado a haber más consultas referidas a precios relativos, es decir, a dónde estoy parado yo en mi sector o en mi empresa en materia de precios relativos. Tengo que cambiar la forma en que corrijo los precios. Por un lado se ve un dólar que siempre está abajo del resto de los precios, pero por otro lado hay ciertas dudas de cuánto más va a ser así. Ajá. Entonces yo creo que sí, por ese lado han empezado a aparecer algunas consultas, y después, bueno, los temas generales, digamos. Yo creo que estamos viviendo un momento de inflexión. Tenemos ya los primeros indicios de una desaceleración de la economía, que si uno la lee bien, uno no tiene que quedarse con el número grande que uno ve publicado. El producto cayó un 0,1 en el cuarto trimestre. Pero a mí me gusta meterme en ese número y descomponerlo, y entonces me encuentro con que si sacamos el tema de la generación de electricidad, que había estado muy mal hasta el primer semestre y mejoró muchísimo en el segundo porque aumentaron las lluvias, sí. El producto está fuertemente influido hacia arriba por esa generación de electricidad. Uh-huh. Entonces, así como en los últimos meses se habló mucho del IPC sin UTE, yo diría hay que ver el PBI sin UTE. Entonces, es posible que en periodos anteriores el PBI sin UTE haya crecido incluso más de lo que crecía el PBI general, y que ahora el PBI sin UTE esté bajando más de lo que cae el PBI general. O sea que si uno ve eso, y eso depende de la lluvia, no depende de nosotros. Sí, claro. En realidad el frenazo es mayor. Sí. Y ese frenazo mayor es consistente con cosas que están pasando. Ayer se conocieron los números del turismo, ¿no? Yo en las conversaciones periódicas que tengo contigo insisto mucho en la relación con Argentina. Sí. Argentina es responsable del 60% de nuestros ingresos por turismo. Sí. Argentina significa más o menos 1.300 millones de dólares para nosotros de turismo y solo 500 de exportaciones de bienes. O sea que es 2,6 veces el turismo lo que son los bienes. Bueno, si uno ve los datos de turismo del segundo semestre del año pasado, las exportaciones de turismo, es decir, el gasto de extranjeros dentro de nuestro país, bajó un 17%, bajó en 150 millones de dólares. Eso es mucho. Es mucho, pero mucho más es lo que gastamos nosotros afuera. Subió 37%.
subió en 130 millones de dólares lo que nosotros gastamos afuera. Entonces, el balance de la cuenta turismo, que en el segundo semestre del año 2011 había sido 500 millones, ahora es 220. Claro, perdón por esto, Javier. Cuando tú dices que aumentó un 17%, quiere decir que hay una ola importante de uruguayos que están viajando al exterior. Un 37%, sí. Y eso fue en el segundo semestre. Yo creo que en el primer semestre que acaba de terminar debe haber sido mucho más. Sí. Porque yo tengo noticia de conocidos que viven o tienen familiares en distintas ciudades del litoral, como Salto, Paysandú o Fraiventos, y es un pasaje diario a buscar el surtido del otro lado. Así es. Entonces, lo de Salto dicen que es dramático. Sí. Entonces, yo lo que creo es que estamos empezando a ver la película de cuya sinopsis yo le hablé a ustedes muchas veces. Sí. Entonces, la nafta 16 pesos. Claro, todo, digo, el litro de aceite, el par de championes, digo, entonces estamos en un momento muy complicado, y yo creo que esto no va a ser una caída en escalón. No veo la palabra crisis por delante para nosotros, pero sí va a ser una sangría, es decir, vamos a estar sintiendo persistentemente el efecto de un dólar en Argentina que muy alto, que para los uruguayos es muy conveniente ir, y creo que ese aumento que hubo antes de Semana Santa, del 15 al 20% en el impuesto a los gastos con tarjeta en el exterior, va a ir subiendo, porque de hecho sigue siendo muy barato para los argentinos viajar con un dólar a 6.10. Claro. Entonces, lo más probable es que eso termine llegando a un impuesto tal que arbitre el tipo de cambio implícito con el del paralelo. Entonces, ese día no van a venir más los argentinos acá. Claro. El rompecabezas, además, exige observar la región y fuera de la región. Sí. En la región Brasil también parece, a pesar de que Brasil parece tomar impulso nuevamente, ¿no? Sí, no tanto. Ayer se conoció que el dato de industria de estos primeros meses fue el peor desde el año 2008. O sea que también, tenemos a los dos vecinos que están más baratos que hace un año. En el caso de Argentina, muchísimo más por el dólar blue. Sí. Dos vecinos que se han cerrado relativamente, mucho más Argentina por las restricciones a la importación, y dos vecinos que crecen mucho menos que antes. Uh-huh. Entonces, estamos en un barrio que es relevante para nosotros, que es responsable de una parte significativa de nuestro crecimiento económico, de nuestro ingreso, de nuestras exportaciones, que ya no es el de antes, en un mundo que sigue siendo el de antes, con tasas muy bajas, con un dólar débil y con commodities muy altas, y eso lleva a que tengamos distintos sectores con comportamientos muy diversos. Y los consumidores, que siguen teniendo un ingreso muy alto y creciente, están gastando su ingreso cada vez más en productos importados, porque son los más baratos por lo barato que está el dólar, y consumiendo parte de su ingreso en el exterior. Uh-huh. Entonces, el gran aumento del consumo que seguimos teniendo no va a pegar tanto en las presiones inflacionarias internas, sino que va a empezar a pegar en la cuenta corriente, que se conoció ayer y fue muy malo el número, y básicamente por dos vías. Por el consumo de bienes importados, que vía dólar son lo más barato que hay para comprar relativamente, y sin no trasladarse al exterior para consumir allá. Los otros días vi que elogiabas, digamos, el nivel de la interpelación que se realizó, sí, por parte del senador Pedro Bordaberry al equipo económico, ¿verdad? Sí. La actitud de los dos. ¿Sabes que eso fue una alegría? Porque mucha gente, incluso compañeros míos que estaban en el Palacio, me decían en la Asamblea, me decían que hacía tiempo que no se escuchaba con tanta atención, a pesar de que fue muy extensa la interpelación, y ¿verdad? Muy complicados los temas tratados. Claro, pero que resultó siempre muy interesante, porque se veían dos posiciones. Por un lado la interpelante, ¿verdad?, que preguntaba, que consultaba, y la otra que con seriedad respondía, sí, independientemente de si uno puede estar o no en acuerdo. Sí. En general la gente, todos tenemos una cierta impotencia como para darnos cuenta del fenómeno económico, ¿verdad?
Sí, yo vi con mucha satisfacción esa interpelación, de la cual, y yo me apresuré una vez que terminaron las exposiciones de los tres protagonistas, Bordaberry, Lorenzo y Vergara, a escribir un tuit en el cual felicitaba a los tres por el excelente nivel que había tenido la interpelación, a diferencia de lo que habitualmente sentimos como ciudadanos, de que son grandes pérdidas de tiempo y ejercicios inútiles. Lo del otro día fue algo diferente, fue la excepción que confirma la regla. Un senador interpelante que mostró gran solvencia en el manejo de temas técnicos que no son de su profesión, él es abogado, sí, y sin embargo se preparó, se desempeñó excelentemente, lo cual refleja una preparación y un equipo técnico atrás. Y bueno, y la solvencia de Lorenzo y Vergara, que es indiscutible, ¿verdad? No en vano es la primera vez que tenemos en esas dos posiciones del equipo económico 2 doctorados en economía en el exterior, digamos. O sea, es un equipo técnico de una solvencia extraordinaria. Sí. Entonces, más allá de compartir o no cosas, porque evidentemente no suscribo el 100% de lo que dijo Bordaberry, ni tampoco lo que dijeron Lorenzo y Vergara, pero suscribo seguramente el 90 y pico % de lo que dijeron los dos. Entonces, eso también refleja un común denominador en nuestra sociedad, un consenso que le hace mucho bien al país, que no es total, porque nunca son unanimidades, pero que es un consenso sobre determinadas necesidades que el país tiene, y que si no fue más notorio a voz en cuello en la interpelación, es por las restricciones políticas de algunos de los participantes, que tienen que cuidar equilibrios internos, pero que en los hechos, decodificando y leyendo entre líneas, el común denominador es extraordinario, y no soy el único economista que lo marcó, también prestigiosos colegas como Ignacio Munyo y Aldo Lema lo han dicho en estos días también. Sí, exactamente. Ahora, y en ese sentido, ¿cuáles son las conclusiones que has tomado, Javier? ¿Vienen tiempos tormentosos? Porque por un lado me daba la impresión de que el ministro de Economía, como corresponde también, ¿verdad?, a su rol, a su cargo, manejaba los datos y los conceptos en base a una idea que diera cierta certeza a la audiencia y fundamentalmente a los uruguayos. Es decir, evidentemente hubo una convocatoria a ser más precavido en diversos aspectos, y en esto repitió lo que de alguna forma ya había expresado el vicepresidente de la República, Danilo Astori. Entró en contradicción de Astori cuando dijo que no había dos posiciones sobre la economía en el país, cosa que Astori sí había de alguna forma sugerido. ¿Cuáles son las conclusiones, Javier, que tomaste después de esto? Yo creo que la conclusión es que hay restricciones políticas notorias, y que coincido mucho más con el economista Lorenzo que con el ministro Lorenzo. Y creo que soy claro cuando digo eso. Sí, claro. Es decir, seguramente con mi amigo, además Fernando Lorenzo, coincido casi 100% si nos ponemos a hablar de economía. Pero claro, él está sentado en un lugar que tiene restricciones muy grandes, que yo conozco y por lo tanto no puedo soslayar. Yo también estuve en posiciones como esas, y entonces uno tiene que darle el beneficio de la consideración de que uno como ministro no hace todo lo que quiere, sino lo que lo dejan hacer. Sí. Y tiene que medir el balance entre cuánto tiempo tiene que quedarse mientras valga la pena dar la pelea, o el día que ya se da por vencido. Y es un equilibrio muy difícil ese, y seguramente en los últimos meses se ha pasado por esa situación. Entonces, yo diría que no veo cambios para nada en la política económica. Creo que hay una elección en el horizonte, que ya le quedan menos de 2 años de distancia, y las elecciones son situaciones que llevan a la quietud de los gobiernos y a postergar ajustes. El último caso notorio en que pasó esto fue el año 99, cuando Brasil había devaluado y sin embargo no se corrigió en ese año electoral. Lo más raro fue que no se corrigió después de las elecciones, y después hubo que hacer un ajuste mucho mayor unos años más tarde. Entonces yo creo que si la economía lo permite, no se va a hacer nada, no se va a innovar de aquí hasta después de las elecciones. Y como yo estoy viendo el futuro, creo que eso nos va a ir agravando los problemas que tenemos. Ahí está, eso era lo que yo te iba a preguntar. ¿Y eso es bueno o es malo? Y es malo porque vamos a mantener una situación de un tipo de cambio real complicado,
que es importante, aunque algunos digan que no. Está claro que no es lo único que influye en la competitividad y no es sinónimo de competitividad, pero que es un factor determinante central, lo es. Y vamos a empezar a ver un desempleo que tocó piso y que va a empezar a escalar gradualmente, y va a haber áreas de la economía que van a empezar a desacelerarse significativamente. Uh-huh. Y a la gente, en su conducta personal, ¿qué les dirías, Javier? Yo creo que en general uno ve que los uruguayos tenemos un comportamiento bastante precautorio, y cuando vemos que viene una tormenta cerramos las ventanas y dejamos el paraguas a manos. Eso ha sido en general así, pero también es claro que la tentación de seguir gastando en productos importados y cruzar el charco a comprar las cosas del otro lado, en la ecuación personal es relevante. Sí, sí. Entonces, es un momento como para cautela, es un momento para no gastar a cuenta, no firmar de fiado la libreta del almacén. Es un momento para estar más cautelosos. Y el mundo no parece dar señales de cambio o de modificaciones importantes, ¿no? En el mundo el escenario básico lo dicta la Fed, y eso no ha tenido cambios, y en principio uno debería imaginar el mantenimiento del escenario por un tiempo. Lo que sí puede haber son turbulencias transitorias, como lo de Chipre el otro día, o un eventual conflicto bélico que puede hacer cambiar los portafolios de los inversores y tener consecuencias en los mercados. Pero yo diría que a mí lo que más me preocupa es el barrio en este momento, porque el mundo no veo grandes problemas inminentes. En cambio, en el barrio sí, y para Uruguay es el país del mundo al cual le importa más lo que pasa en Argentina. Claro, efectivamente. Gracias, Javier. Se me ocurren otras preguntas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con... quedó allí pendiente de pronto cerrar un poquito más el paisaje relacionado a Brasil, ¿no? Sí, Brasil está ahí con un tema. Yo sigo semanalmente las respuestas que los analistas brasileños dan al Banco Central en la encuesta esa que allá es semanal, no mensual como acá, y están viendo el producto creciendo al 3%, que para Brasil no es nada, sobre todo que no es nada después de un año del 1 y otro año del 3. A pesar de todo lo que se está invirtiendo en infraestructura por el Mundial y la Olimpiada, están creciendo poquito. La inflación tiene cierta firmeza, y eso lleva a que tengan un comportamiento un poco más cauteloso en relación al tipo de cambio, y se esperan aumentos en la tasa de interés, pero eso a su vez podría deprimir más todavía la economía. O sea, están allí con un dilema importante, y ese dato de manufacturas de estos 2 primeros meses fue realmente muy malo. O sea que no imagino en Brasil un dólar abajo de 2, con lo cual, si aquí están 19, bueno, la relación es 9.50, es muy baja en la bilateral. Y no solamente en Salto se van a preocupar, sino también en Rivera, digamos. Claro, y en Artigas. Y en Cerro Largo. Economista Javier de Aedo, como siempre, fue un gusto. Gracias. Gusto fue mío. Gracias por tu tiempo. Hasta pronto. Adiós. Chao.